Buenas tardes, mi nombre es Jason González, pertenezco a la licenciatura en Inglés como lengua extranjera en la Universidad de Santo Tomás. Quiero presentar al equipo de trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Vanessa Parra, de la licenciatura en Biología con énfasis en Educación Ambiental. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Campos, con la licenciatura en Educación Preescolar. Y mi nombre es Dayana Cárdenas, de la licenciatura en Inglés. Bienvenidas a este espacio académico de Filosofía y Democracia, esta vez con el tema de Historia Política de Colombia, el campo académico, digamos, o el desarrollo del campo académico donde ustedes se van a desempeñar o nos vamos a desempeñar como profesores o futuros profesores de este país y cómo desde nuestro contexto podemos construir una paz estable y duradera. ¿Listo? Entonces, digamos con base en esta premisa y en la pregunta orientadora, nuestra primera pregunta orientadora, que es teniendo en cuenta la política de Colombia, se puede afirmar que en el país se hace necesario pensar en la construcción de paz desde una perspectiva integral. Esto me hace a mí pensar en todos los intentos que ha tenido el gobierno nacional y el Estado de manera particular para el desarrollo de políticas que generen paz. Es así como a principios del siglo XX con el presidente Belisario Betancur se hace un primer acercamiento otra vez, o un primer acercamiento con las guerrillas de las FARC. Luego, digamos, hay un tema agrario bien fuerte, que es como todo el tema del café, que dividió las tierras o dividió a los campesinos, también por un tema bipartidista. Ustedes saben que lo primero que se genera en este país de la violencia es el bipartidismo, donde los liberales y conservadores se disputan las tierras o territorios mejor para hacer política. Como hace, digamos, en todo este caminar histórico de la nación, es importante tener en cuenta que lo que hoy vivimos como nación a través de la política pública del actual presidente Juan Manuel Santos y de todo el Estado y de todo el proceso, digamos, que se ha llevado en los últimos años para alcanzar lo que hoy conocemos como el proceso de paz de La Habana, no se ha generado por una idea del presidente Santos de hoy, sino que es un caminar de la nación en pro de conseguir bienestar, beneficios y tranquilidad para todos los ciudadanos. Es por eso que la historia de Colombia está ligada completamente a los procesos de paz. No es nuevo esto que estamos experimentando, sino que ya muchos presidentes, creo que el que más conocemos nosotros por nuestra edad es Pastrana, cuando se acerca también a la mesa y bueno, lo dejan con la silla vacía, ¿recuerdan? Entonces todo ese tema ha traído o ha generado que en el país se busque establecer o quiera alcanzar una paz. Nuestra paz viene de una guerra civil generada por la política. Es así que necesitamos nosotros mismos empezar a construir. Y esa construcción empieza, digamos, a través de lo que dice Rosa Arias con la Cátedra para la Paz. Teniendo en cuenta los aportes que ha dado mi compañero David, pues cabe resaltar también que debemos tener como más en cuenta todas las injusticias, todos los procesos sociales, los atentados que se han visto durante pues no solamente cierto periodo, sino a lo largo de la historia de Colombia. Entonces, también enfocándonos hacia esta formulación debemos tener en cuenta las políticas públicas que se plantearon y los procesos legislativos que se llevaron en cierto momento. Entonces, ahí cabe resaltar también pues, los atributos esenciales que se llevaron a cabo pues, para como tal marcar esta educación o esta filosofía. Entre ellos encontramos la aspiración moral, el bien público, el valor universal y los derechos colectivos, pues cada uno de ellos nos brindan como unas pautas para poder desarrollar estos sentidos de paz de una manera pues muy universal y que se cumpla o se lleve a cabo con las acciones favorables y humanas de los principios sociales que se ven no solamente pues en Colombia como tal, sino en cada uno de los contextos. Bueno, yo estoy de acuerdo un poco en lo que afirma Jennifer y lo que comentaba acá el compañero Jason, pero pues yo creo que hay algo muy importante y así como lo citó
Rosa Arias, citando a Iván Illich, es que esto de la idea de la paz, o sea, está muy planteado, está muy estudiado, pero de una manera muy pobre, debido a que mucho de esto se ha quedado en los textos y muy poco de esto se ha visto en la vida real. Yo diría que también es muy importante pues no olvidarnos que estas aspiraciones morales del bien público, del valor universal y del derecho colectivo también se ve atropellado por ciertos momentos que vivió el país anteriormente. Uno de estos que pues del cual me permito hablar es uno referente al libro de María Daza, de los muertos no se cuentan así, debido a que este nos cuenta cómo la vida de un ser humano se puede ver transformada y afectada por el conflicto, indirectamente, sin estar buscando un pro para el país, digamos como el libro que cuenta cómo dos profesores con su idea de transformar, de salvar, son afectados por la guerra, también por ser miembros de un grupo político, donde tienen que, o sea, donde muchos de sus derechos se le vieron afectados, pese a que ellos estaban buscando también este bien para un pueblo, para una región, y donde tuvieron que ver cómo mataban a la gente y cómo las víctimas de este conflicto indirectamente no sabían si estaban, o sea, no sabían quién era el que les hacía este daño, si eran los paramilitares, si era la guerrilla, si era incluso los mismos militares. Esto me lleva a mí a pensar, digamos, en el último atributo que menciona Rosa Arias, que es el del derecho colectivo. Referente a lo que tú dices de los atropellos, pues eso lo hemos visto, digamos, siempre, o lo conocemos de primera mano nosotros como jóvenes colombianos, y ese tema del desplazamiento forzado, la injusticia social, los atropellos que se cometen desde el mismo Estado hacia el pueblo, hablando un poco también del tema tributario, por ejemplo, y es este pilar o este atributo fundamental el que yo creo que nos hace o nos debe cimentar en el tema del fortalecimiento de una construcción de paz estable. Bueno, compañeros, ya a manera como de conclusión, cabe resaltar de que Rosa Arias en su texto nos propone unas dimensiones para alcanzar esta paz integral, y como también para alcanzar esas dimensiones divide la paz en tres, como en la violencia en tres partes. Esa violencia directa que se vive día a día, la guerrilla, paramilitares, ejército, como esa violencia estructural, que es una violencia de exclusión que se vive día a día también aquí en la misma comunidad, en la misma ciudad, y esa violencia cultural de discriminación, porque no simplemente es tomar fuego, también es como yo discrimino al otro, cómo yo trato al otro. Entonces no es simplemente el cese de las armas, sino una paz integral habla de cómo yo estoy en armonía con los demás. Ese punto que tocas es muy importante, y es que a veces nos enfocamos solamente en violencia como disparos, como soldados, como paramilitares, como guerrillas, y olvidamos que al interior de nuestra sociedad también tenemos un conflicto profundamente constante y enraizado, porque es solamente ir en contra del homosexual, o ir en contra del negro, ir en contra del indígena, y olvidar que también son sujetos de derecho, también son sujetos que pertenecen a la sociedad y hacen parte de nuestra Colombia, que somos todos. Bueno, teniendo en cuenta pues todo lo hablado ya en este momento para dar respuesta a la primera pregunta, también pues nos cabe resaltar pues la reparación integral no es simplemente pues una realidad transformadora, transformativa, debemos ir más allá pues con el fin de verificar cómo todo esto pues ha dejado en cada una de las personas, o muchas de las veces en cada una de las familias, algo muy puntual o algo muy marcado que no se va a quitar con ninguna cuestión social, política, sino que va a quedar bien ahí enmarcada en las familias.
Bueno, retomando toda esta parte de justicia transicional que tú estás hablando, la parte de reparación restaurativa y transicional, de cómo estas dos reparaciones le apuntan a regresarle a las víctimas, ya sea de forma material, toda esa pérdida que ellos han tenido, que muchas veces han sido seres queridos, han sido tierras, Sus hijos. han sido sus hijos, esto, o también transformadora de cómo intentamos que estas víctimas superen todo este duelo y se integren nuevamente a la sociedad a través de nuevos proyectos y a la no exclusión. Pero esto suena muy bonito cuando se queda en el papel, pero realmente una reparación, cuando todo el dolor que se ha causado en una familia, cuando esa persona que tú quieres ver y que ya no va a estar ahí, es muy difícil de subsanar y de olvidar, de que no muchas veces las cosas materiales pueden tratar de borrar todo lo malo y todo el daño que le han hecho a una familia. A eso yo le quiero agregar algo, que bueno, o sea, es un hecho muy fuerte, más que, o sea, que la idea a ser transformadora de una reparación transformadora es, sí, bien, cambiar el entorno de la persona y sacarla, a llevarla como a un punto de progresar, pero también es importante enfocarnos y recalcar el hecho de que hay que insistir en la no repetición, que es uno de los parámetros fundamentales de esta reparación, de llegar a la no repetición del conflicto. Desde la perspectiva integral, la paz se alcanza desde todos los círculos sociales, no solamente desde la guerrilla, ni de la violencia armada, sino desde todos los círculos sociales, desde donde pertenezcamos. ¿Cuál debería ser el papel de la educación en Colombia en un contexto de la construcción de paz? Considero que la educación en Colombia también debe surgir, o de ahí debe surgir transformación del contexto social. Es por eso que la educación también debe transformarse. Debemos empezar a educar desde nuestro propio entorno con el propósito de que sea un proceso de enseñanza-aprendizaje favorable o digamos que permita que el desarrollo del estudiante en cuanto a la construcción de la paz sea conforme a lo que él está viviendo en su comunidad. Bueno, yo considero también que, aparte de que tiene que ser transformadora, tiene que ser muy natural. Y también, que así como lo señala Rosa Arias, pues en su cátedra para la paz, es necesario que exista reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad de los sujetos de la educación. O sea, cada miembro de la educación, los diferentes tipos de educación, los sectores de la educación, que no es lo mismo educar para la paz en una institución educativa la cual no se está viendo o nunca se vio afectada como tal por un conflicto armado o por un conflicto de violencia o de pandillas, a unos chicos de zona del campo de ¿cómo es? Rural. Zona rural. O sea, no es lo mismo, entonces es importante reconocer esto y brindarles un acercamiento real, porque pues también son miembros del sistema. Muy bien. Eso sabes que tiene que ver mucho con el tema del aprendizaje significativo. Procesos de enseñanza-aprendizaje que obviamente arrojan como resultado un aprendizaje significativo. Es como acción dentro del contexto del estudiante. Digamos que teniendo esto como premisa es más fácil poder enseñar para la paz, enseñar a construir la paz desde ese contexto. Aunque la violencia sigue siendo violencia independientemente del lugar donde se desarrolle, es diferente la manera o los tratamientos que se le pueden dar a esto, ¿cierto? Bueno, haciendo hincapié en lo que ustedes dos están diciendo, es evidente cómo el sistema educativo colombiano viene fallando, porque se dice que debemos tener currículos pertinentes que respondan a las necesidades e intereses que tiene la comunidad, donde la misma ley de educación lo propone, pero no se ve, no se aplica, no se hace visible,
debido a que los PEI de las instituciones están descontextualizados. Entonces desde ahí hay que partir una transformación de cómo el docente se vuelve un investigador y hace reflexión desde su propia práctica para que podamos transformar esas realidades que tenemos. O sea, según lo que tú dices, es el docente quien desde su posición como maestro debe averiguar e indagar para poder contextualizarse y transformar el entorno. Si decimos que los PEI están en manos de construcción de los que tenemos, digamos, como futura docente, tenemos en mano la educación, de que somos nosotros quienes debemos recoger toda esa información y vemos que es pertinente para la comunidad o no. Y no, el docente no está haciendo esa labor, simplemente está cumpliendo su papel de funcionario, que va a la escuela a transmitir unos conocimientos, pero realmente no fomentamos en los chicos una autonomía, un pensamiento crítico para que sean capaces de resolver problemas. Ya es más, entonces es docente, según entiendo, es docente como dinamizador de todo este proceso. Que impulsa. No solamente pues impartir el conocimiento y dejarlo ahí, pues ya que los niños lo pongan en práctica, sino ir más allá, es lo que nos está queriendo pues decir mi compañera Yuri. Dile. Bueno, tratando de hablar más sobre estas maneras de estudio formal e informal, entonces pasaría a hablar sobre la Ley de Educación, la 115, que en el artículo 10 pues como tal nos habla de la educación formal. La educación formal pues es la que se divide en 3 momentos, que nos parte pues como tal el preescolar, que es donde los niños pues van a dar como un mínimo de grados y un mínimo de conocimientos pues más que todo previos. Ya encontramos la educación básica, que es donde encontramos pues los grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y la educación media, que ya va como tal hasta el grado 11. Entonces es como dividimos estos 3 momentos de manera formal. Es decir, ya entendí. Es decir, nosotros desde cada momento de la educación, voy a denominar momentos, según el artículo 10 de la ley 115, de que es la Ley General de Educación, es cómo nosotros, como futuros docentes o como docentes, debemos empezar a construir una paz, la paz. ¿Cómo construimos la paz desde el contexto? Vamos a ponerlo así. Entonces, el panorama general es el contexto del estudiante. El maestro como dinamizador, impulsador de los procedimientos, de los procesos, y luego, entonces, empezar a establecer, según los propios PEI o currículos establecidos, empezar a generar cuál es el movimiento o cuál es el espacio que debe generarse dentro de cada momento académico, bien sea desde el grado 0, la primaria, básica primaria y la media, ¿cierto? Es ahí donde debe empezar nuestro trabajo investigado. Desde ahí donde nosotros como docentes podríamos empezar a fundamentarnos para ver, esta dinámica sirve acá, esta es la didáctica que debemos manejar con el tema, a través también de los modelos y métodos que nosotros pues hemos ido teniendo. Bueno, también puedo resaltar que dentro del proceso formativo y si le estamos apuntando a una construcción de paz desde las instituciones educativas, creo que otro factor importante que debemos hacer implícito en este proceso son los padres de familia, porque los padres de familia han delegado toda la responsabilidad de formación a las instituciones, pero debemos recordar que es desde la casa donde se forman los valores, principios y donde se hace un ciudadano. Entonces creo que debe ser un proceso articulado entre los dos. No podemos dejar de un lado la casa y la institución. Estoy completamente de acuerdo contigo, que pienso que digamos en segunda posición, y es cierto, los padres se olvidan de que la escuela se encarga de enseñar cierto tipo o de establecer cierto tipo de parámetros educativos o de ciertas formas académicas o un PEI, ¿cierto? Mientras que en la casa es donde están los valores, en la casa es donde está el respeto, en la casa es donde está la tolerancia, que puede ser la base de la construcción de la paz. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con que el trabajo de la educación sea Yo quiero decir algo y es que
si bien es cierto que se ha dejado de lado mucho esto de que la obligación de formar es, o sea, solo del maestro, o sea, es el pensamiento pues de muchos padres que si su hijo coge mal camino, si su hijo no aprende, el único responsable es el profesor. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchos de estos padres son padres que han sido de una u otra forma excluidos de la sociedad. ¿Por qué? Debido a las situaciones económicas de cada persona, son muy pocas las personas que tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. Porque son muy, o sea, también por la condición laboral, digamos. Hay familias que no tienen tiempo, que escasamente pueden ver a sus hijos una hora diaria. ¿Por qué? Por la necesidad económica. Entonces la pregunta sería, ¿cómo articular el trabajo si hay un tema social fuerte con el tema de que los papás tienen que trabajar, deben dejarlos mucho tiempo solo, y es cómo articularlo? ¿Cuál sería, digamos, la base para que nosotros como docentes futuros, y que seguramente vamos a tener que enfrentar esta situación, podamos, digamos, ayudar también a que el papá haga parte o vincular al papá al proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, independientemente del nivel en el que se encuentre? Yo creo que la respuesta a eso está en convencer, o mejor, en llevar al padre a que conozca cuál es el proceso que lleva su hijo. Sí. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo desde que llega, o cómo desde que usted le inscribe en una institución, o cómo desde que empieza a ir a la escuela, el niño empieza a crecer o empieza a desarrollar habilidades, o en todo el tema formativo? Y es, si lo vinculamos, el papá se va a personar, va a tomar la decisión y va a ser responsable también referente al tema de los hijos. Esa es la diferencia que radica entre la educación pública y lo privada. Hay que decirlo, y es que muchas veces el niño de educación privada, o que se encuentra en una institución de carácter privado, pues los papás tienen mayor forma, porque pagan, ¿cierto? Tienen mayor posibilidad económica, mientras que los de escuela pública, pues también, digamos, por algún tema social o de pobreza extrema, bueno, todo el tema que nosotros también, de descomposición social que tiene el país, pues se genera, y es o trabajo o comer, ¿cierto? Ese, digamos, sería es el imaginario que tiene el papá. Entonces es empezar a vincularlo desde que lo matricula, como ya lo había dicho, desde que el niño empieza a crecer en todo el tema académico, a meter al papá de a poquitos para que él entienda que el proceso de formación también hace parte de la casa. Me gustó mucho tu posición. Sí, yo estoy de acuerdo pues con los aportes que han dado mis compañeros. El proceso, los padres deben estar pendientes desde que inicia el año escolar hasta que termina. No solo lo que evidenciamos en muchas de las escuelas públicas es que los padres llegan a final de año, cuando ya su hijo lleva su año ya un poco perdido, ya no va a poder vincularse a todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque tiempo atrás no ha presentado sus cosas, no ha llevado como ese proceso como se debe. Así es. Bueno, ahora digamos, retomando un poco el tema, es cómo construimos la paz desde la escuela. ¿Cuál creen que debe ser, o cuál creen que debe ser el motivante de la escuela para la construcción de la paz? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que para la construcción de la paz, aparte de los currículos pertinentes, es desarrollar en los chicos capacidades y habilidades que les sean útiles para su vida social. No es simplemente el hecho de ir y presentar contenidos, porque como vemos con el mundo de la globalización y de la tecnología, los contenidos hoy en día están a la mano de los estudiantes. Entonces es como yo hago que esos contenidos o ese saber se vuelva útil para el estudiante, para que lo vuelva práctico y sea competente. Muy bien, competencias. Esa sería la palabra, generar competencias que fortalezcan a los estudiantes. Listo. Cada uno de nuestros procesos de formación, cada uno de nosotros desde nuestros procesos de formación, debemos comprender cuáles deben ser las estrategias y las didácticas que debemos utilizar para contribuir en cuanto a la cátedra de la paz. Es por eso que voy a invitar a cada uno,
cada una de ustedes y obviamente yo desde cada una de sus licenciaturas, ¿cuál sería la didáctica con la que usted contribuiría como docente para la elaboración de una pedagogía de la paz? Entonces voy a invitar a Julie para que nos hable de su licenciatura, cuál sería la pedagogía que utilizaría para la construcción de la paz. Bueno, muchas gracias. Primero cabe resaltar que estoy estudiando licenciatura con énfasis en educación ambiental. Entonces, retomando el texto que propone Rosa Arias, Cátedra para la Paz, nos propone una pedagogía de la tierra. Entonces, donde nos dice que los derechos vitales como el oxígeno, el agua, la vida, la salud, la seguridad climática y los cultivos orgánicos. Entonces, cómo a través de esos planes de aula, de esas estrategias y de esas temáticas que se abordan con los chicos, los hacemos conscientes de estos recursos, al igual que ella también expone que los recursos naturales son un bien público. Por ende, que todos tenemos derecho a ellos, pero tenemos que cuidarlos. Entonces, mediante un proyecto de medio ambiente que obviamente ya se está implementando, pero que se debe reforzar día a día, porque vemos como el medio ambiente y todos estos recursos naturales se ven atropellados por todas las dinámicas que realiza el hombre. Entonces, ¿cómo volvemos a implementar huertas, cultivo cuadros verticales, le damos ese significado que tenía la tierra, de cómo tenemos que cuidarla? Entonces es más implementar dentro de esas mallas curriculares, más allá de que los niños aprendan a diferenciar sus conceptos, es cómo los aplicamos y los ponemos en práctica. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, de acuerdo a mi licenciatura en educación preescolar, pues yo quiero empezar a trabajar sobre la educación, pues que está apuntando como tal al proceso de paz que se está llevando o que queremos tener pues con nuestros niños y niñas en las aulas. Lo primordial es que partimos de derechos pues con el fin de que todo sea por medio de los respetos, hacerlos partícipes de actividades en las cuales se vean involucrados todos estos valores. Por otro lado, pues también me gustaría involucrar las dimensiones, las cuales logramos, pues entre ellas encontramos la socioafectiva, que es la relación que los niños van a tener con los demás. La comunicativa es cómo ellos van a expresarse y pues no van a ocasionar ningún disgusto ni ninguna problemática ante sus compañeros. La cognitiva pues es la que nos desarrolla como tal ya las habilidades en los niños. La corporal y la artística pues es como tal la que ya nos expresa los intereses y las opiniones que cada uno de ellos pues tiene a través de todas estas actividades que se han logrado llevar a cabo como en el contexto educativo. Cabe resaltar pues también que de acuerdo al texto de la Cátedra para la Paz, en una partecita nos decía pues que nosotros como tal aprendemos del cuidado, pues a hacer cuidados con amor desde nuestra familia. Si nosotros empezamos teniendo pues este cuidado bien desde nuestro hogar, con respeto, con palabras relacionadas hacia el bien de pues no solamente mío, sino hacia el bien social, pues toda la pedagogía del cuidado va a tener como un manejo más responsable, no solo a nivel local, sino pues ya a nivel general. Muy bien, muchas gracias, Jennifer, por tu intervención. Profesora Dayana. Bueno, como bien saben, mi licenciatura es en inglés y pues yo considero que el lenguaje es un puente de comunicación que es el intermediario real entre el sujeto y el mundo. Este es el lenguaje que transmite pues la cultura del grupo. Yo considero prácticamente hablando que se puede desarrollar la parte cognitiva de los niños y construir una paz por medio del lenguaje. Para esto, pues yo considero también necesario que retribuir a la paz, retribuir al país por medio de la memoria, ya que este es un proceso indispensable para la paz y la justicia. Eso también me recuerda un fragmento del libro de María Daza, que dice que si recordamos poniéndole talanqueras al dolor y lo hacemos como algo natural, el alma y la mente van sanando y comprendemos que todo esto hace parte de los riesgos que tiene la vida y que esto nos ayuda a trascender y pues a olvidar. Así es. Al igual que tú, estoy de acuerdo con el tema de que el lenguaje es un constructor de puentes.
y hoy en el mundo globalizado de hoy, hablando un poco del tema de la globalización, la enseñanza o la construcción de la paz no es solamente para un contexto en específico, sino es global, es universal. De esa manera, a la enseñanza de un idioma diferente, de un lenguaje diferente, de formas de expresión diferentes, podemos ampliar el campo de acción para la construcción de paz. Es decir, no solamente enseño mi lengua nativa, sino también para el mundo, con un lenguaje globalizado, en este caso, que es el inglés. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias.